Me llamo Emilia Ríos, aunque hace muchos años que la mayoría solo me llama Doña Emilia, o, con un tono condescendiente que nunca me gustó, la señora del salón. No suelo corregirlos. Me acostumbré a ser la sombra detrás de los recuerdos felices de otros. Así me ha tocado vivir, organizando bodas, bautizos y fiestas de aniversario para personas que rara vez se detenían a pensar en quién hacía posible tanta belleza. Nací en este barrio, en una casa modesta con un patio amplio donde mi madre cultivaba rosas y lavanda. Era una mujer callada, de mirada firme, que repetía una frase con la que crecí. La dignidad no se grita, se guarda como pan para el invierno. De ella heredé no solo esa sabiduría áspera, sino también el viejo salón, Los Álamos, que entonces no era más que una bodega abandonada con techos de madera carcomida y paredes que lloraban humedad. Lo reformé con mis propias manos durante años, en las tardes después del trabajo, cuando todavía era joven y fuerte, cuando mi esposo Armando aún vivía y mi hija Ana Lucía no pasaba de los 6 años. Armando y yo no teníamos lujos, pero sí ilusiones. Él era electricista, honrado, de los que saludaban con la gorra en la mano y no sabían mentir. Murió una mañana gris, electrocutado en un almacén que nunca indemnizó a nadie. Me dejó sola con una niña de cabello castaño claro, ojos grandes y muchas preguntas sin respuesta. El mismo día que lo enterramos, me senté en el banco de la cocina y con el delantal aún puesto, tracé en una libreta los primeros pasos de lo que sería mi única herencia para ella. Estabilidad, estudio, un lugar en el mundo que nadie pudiera quitarle. El salón fue mi forma de resistir. No lo anuncié con bombos, ni le puse mi nombre en letras doradas como otros hacen. Alquilé los servicios a terceros, contraté personal bajo seudónimos y comencé a hacer de aquel espacio un sitio acogedor, con luces tenues, cortinas blancas y ese olor a madera recién lustrada que siempre asocié con las cosas bien hechas. Mi nombre no figuraba en ningún cartel. Eso también fue una decisión consciente. Quería que Ana Lucía creciera libre, sin el peso de una madre emprendedora que exigiera reconocimiento. Siempre le dije que trabajaba ahí, que ayudaba con la administración, que era la encargada, no la dueña. Nunca me pidió explicaciones. Tal vez nunca le interesó. Desde niña fue distinta. Inteligente, dulce, pero con un ansia de escapar. Soñaba con vestidos caros, con fiestas de otro estilo, con hablar inglés sin acento. Le pagué las clases. Vendí mis joyas para su matrícula universitaria. Dejé de usar calefacción una temporada entera para pagarle un intercambio a Londres. La vi partir y regresar con una forma nueva de mirar, más altiva, menos cercana. Cada vez que le preguntaban por mí, decía que su madre trabajaba en eventos, sin especificar más. Nunca me dolió del todo. Me convencí de que era normal que los hijos buscaran otro camino, que la humildad con la que crecieron no era algo que quisieran arrastrar consigo. Además, nunca dejé de sentirme orgullosa. Verla abrirse paso, vestida con su traje de oficina y su bolso de cuero, era como ver a mi propia madre levantar la barbilla en los tiempos difíciles. El tiempo pasó, como suele hacerlo, sin avisar, sin pausa. El cabello se me volvió blanco. Las manos se me llenaron de manchas y la espalda comenzó a dolerme por las mañanas. Pero yo seguía yendo al salón todos los días, supervisando montajes, firmando cheques, apagando incendios invisibles. Ana Lucía venía poco. A veces con algún nuevo novio, otras veces sola, dejando sobre la mesa un saludo rápido y una pregunta vaga. ¿Todo bien, mamá? Y yo respondía con mi sonrisa de siempre.
la que había aprendido a usar como una segunda piel. Nunca le conté que el salón era completamente mío. No por falta de confianza, sino porque creí que no era el momento. Tal vez, en el fondo, esperaba que un día me lo preguntara. Que mostrara interés. Que mirara ese espacio y reconociera mi huella. Pero eso nunca ocurrió. Cuando me dijo que se casaría, sentí una mezcla de alegría y temor. Alegría porque siempre quise verla feliz, bien acompañada. Temor porque intuía, sin pruebas pero con certeza, que esta vez tampoco habría un lugar para mí más allá del protocolo. Su prometido, Esteban, era un joven correcto, de esos que aprietan la mano con firmeza y evitan preguntas profundas. La familia de él, en cambio, era otra historia. La madre, Victoria, venía de abolengo, como le gustaba decir. Pelo teñido de rubio, pulseras de oro, sonrisa profesional. Desde la primera vez que me saludó, supe que me veía como una nota al pie. La madre viuda, trabajadora, sin mayor relevancia en su mundo de clubes privados y cenas benéficas. No me sorprendió cuando Ana Lucía anunció, con voz ensayada, que la boda sería en Los Álamos. Lo dijo con naturalidad, como si fuera una elección más del catálogo, como si no tuviera nada que ver conmigo. La escuché hablar de colores, flores, proveedores. No preguntó si yo podría ayudar. No sugirió que compartiéramos la organización. Apenas mencionó que Victoria se encargaría de coordinar todo. Me limité a sentir, a desearle lo mejor, y a retirar mi rostro antes de que viera el temblor en mis labios. No me dolía que eligiera a otra persona para planear su boda. Me dolía que no viera el lugar como parte de nuestra historia, como el escenario de tantos momentos compartidos. Unos días después, recibí un mensaje que no esperaba. Era corto, frío, práctico. Mamá, Victoria cree que sería mejor que no vengas a la boda. No queremos incomodidades. Lo leí varias veces, sin entender. Me senté en la misma silla donde hacía años había trazado mis planes de vida tras la muerte de Armando. Miré la lámpara, la pared de fotos, mis manos arrugadas. ¿Incomodidad? ¿Yo? ¿En mi propio salón? No respondí. Ni sí, ni no. Guardé el teléfono en el cajón de la cocina. Respiré hondo y me preparé un té. El corazón latía con fuerza. Sabía que no había sido una ocurrencia de Victoria, que para que ella lo dijera, Ana Lucía debía haberlo permitido. O peor aún, alentado. Tal vez la avergonzaba. Tal vez pensaba que mi presencia desentonaría con el evento, o que no tenía nada que aportar. No lo sé. Lo único cierto es que en ese instante comprendí algo que hasta entonces me había negado a ver. Para mi hija, yo no era parte de su mundo. No realmente. No en los días importantes. No lloré. Las lágrimas vendrían después, más tarde, cuando el silencio de la casa se volviera insoportable. Esa noche, encendí la luz del salón y caminé por sus pasillos vacíos. Toqué las paredes, el escenario, las sillas apiladas. Recordé cada arreglo floral, cada ceremonia, cada pareja que había dicho sí bajo esas mismas luces. Y sentí por primera vez en muchos años que algo dentro de mí se estaba quebrando. No por rabia, por tristeza. Por un abandono que ya no era simbólico, sino oficial. Me habían dejado fuera. Y lo peor, ni siquiera sabían lo que habían perdido. Porque yo era la dueña. Y todavía no lo sabían. El día de la boda amaneció tibio.
De ese tipo de mañanas en las que el sol asoma sin apuro, como si también dudara de si vale la pena salir. Yo estaba despierta desde antes que clareara, no porque tuviera alguna tarea pendiente, sino porque el cuerpo, con los años, aprende a anticipar los días que duelen. La casa estaba en silencio. Ni una radio, ni una tetera. Me senté en el borde de la cama y observé el vestido que había preparado días antes. Un conjunto sobrio, en azul petróleo, con una blusa de seda antigua que había pertenecido a mi madre. Lo había sacado con el mismo cuidado con el que se despierta a un niño dormido, y lo planché mientras recordaba otras bodas, otras mañanas, otras esperas, aunque sabía que no me habían invitado. Aunque el mensaje de Ana Lucía había sido claro, mi corazón se negaba a acatar la orden. Algo dentro de mí insistía en vestirme igual, en preparar el collar de perlas falsas, en poner en mi bolso el pañuelo bordado con mis iniciales y una tarjeta que decía: para Ana Lucía, con todo mi amor. Mamá. No pensaba irrumpir en la ceremonia. No pensaba hacer escándalos ni mendigar afecto. Solo quería estar cerca, aunque fuera de lejos. Aunque nadie lo notara. Me convencí de que bastaría con caminar por los jardines del salón antes de que llegaran los invitados. Respirar el perfume de los lirios que yo misma había mandado plantar años atrás. Y luego volver a casa en silencio. Un último gesto hacia esa hija que ya no me reconocía como parte de su vida. Tomé el colectivo como siempre. Me senté al fondo, junto a la ventana, viendo pasar los mismos árboles torcidos, los mismos carteles rotos, las mismas esquinas que conocía de memoria. El conductor, un hombre canoso que solía llamarme Doña, me saludó sin curiosidad. Era sábado, temprano. Nadie imaginaba que me dirigía al evento del año. Nadie imaginaba que la madre de la novia iba sola, sin peinado de salón ni chofer, sin nadie que le abriera la puerta. Cuando llegué a Los Álamos, el portón principal estaba abierto. La decoración era ostentosa, excesiva incluso. Cintas marfil, arreglos de rosas inglesas, farolitos colgantes que bailaban con la brisa. Había empleados por todos lados, camareros uniformados, floristas dando los últimos retoques, técnicos de sonido corriendo con cables. Nadie me saludó. Nadie me miró. Me deslicé entre ellos como un fantasma. Caminé despacio, con el bolso colgado del antebrazo, reconociendo cada rincón como se reconoce un hijo dormido. Con ternura, pero también con tristeza, me acerqué al patio trasero, donde la ceremonia tendría lugar, y vi el altar vestido con tul blanco y ramas de eucalipto. Me detuve un segundo a mirar los bancos, los carteles, los detalles. Eran preciosos, sin duda, pero no hablaban de Ana Lucía. No había ni una pizca de ella en esa puesta en escena. Era el gusto de otra persona. De Victoria, sin dudas. Me acerqué a una de las organizadoras, una muchacha joven con carpeta en mano, y le pregunté por el lugar asignado a los familiares. Me miró con extrañeza y revisó su lista. ¿Nombre?, preguntó sin levantar la vista. Emilia Ríos, respondí. Tardó un momento en encontrarme. Cuando lo hizo, frunció ligeramente el ceño y con voz amable dijo: sí, aquí está. Usted está en la mesa de apoyo técnico, justo al lado del estacionamiento norte. No entendí. Le pedí que repitiera. Mesa de apoyo técnico, dijo otra vez, sin alterar su tono. Fuera del salón principal, cerca de la puerta de carga. Se usa para personal o invitados de paso. La escuché sin reaccionar. No podía procesar lo que oía. La mesa de apoyo técnico.
Afuera. Donde van los meseros cuando tienen un descanso. Donde se apilan cajas vacías. Donde nadie mira. Pregunté si había algún error, si acaso me estaban confundiendo con otra persona. La muchacha negó con la cabeza. La señora Bracamonte, dijo, es la que confirmó la lista definitiva. A nosotros solo nos informaron. Si hay algún inconveniente, ¿puede hablar con ella? La señora Bracamonte. Victoria. Me alejé sin decir nada más. Caminé por el lateral del salón, evitando mirar a los empleados que me esquivaban con bandejas y cables. Llegué a la mesa asignada. Era una mesa plegable, de plástico, con un mantel delgado y una sola silla. No había decoración. No había sombra. No había nombre visible. Pero en una pequeña tarjeta apoyada junto a una copa, en letra cursiva, estaba escrito: Emilia Ríos. Me senté. No sabía qué otra cosa hacer. Frente a mí, un contenedor de basura rebosaba restos de flores, botellas vacías, envoltorios de plástico. Más allá, se veía la entrada de servicio. Camiones iban y venían. La música suave que sonaba dentro del salón apenas se oía desde ahí. Sentada en esa silla tambaleante, comprendí que no se trataba de un error logístico. No era una omisión. No era un olvido. Era deliberado. Me habían puesto allí porque querían que no estuviera. Porque no sabían cómo excluirme sin causar escándalo. Porque habían encontrado la forma más elegante de desaparecerme, relegándome a un rincón donde nadie tuviera que verme. A través de las cortinas del salón, vi entrar a Ana Lucía. Llevaba un vestido blanco sencillo, con encaje en las mangas y una sonrisa que no me pertenecía. A su lado, Victoria la sostenía por la cintura, como si fuera suya. Al otro lado, Esteban caminaba orgulloso. Todos posaban para las fotos. El fotógrafo, contratado por mí meses atrás, enfocaba con rapidez. Tomaba retratos de la familia, esa nueva constelación en la que yo no tenía estrella. Ana Lucía me miró de reojo. Por un instante, nuestros ojos se cruzaron. No hubo saludo. No hubo gesto. Solo una mirada fugaz que se desvió con culpa. Y siguió sonriendo. Y siguió posando. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Quizás 20 minutos. Quizás una hora. El sol comenzaba a golpear fuerte. Nadie se acercó. Ningún camarero me ofreció agua. Nadie preguntó si necesitaba algo. Veía las sombras moverse, la gente entrar y salir, las risas que se perdían en el aire. Recordé todas las veces que soñé con ese día. Las veces que me imaginé llevando a Ana Lucía del brazo, entregándola al altar con los ojos llenos de lágrimas. Las veces que planifiqué el menú, el vals, el brindis, todos los años que ahorré sin decirlo. Las noches que pasé cosiendo su vestido de 15, los libros que le compré usados para que pudiera estudiar, las veces que me quedé sin cenar para que ella pudiera ir a la universidad con algo en el estómago. Y ahora, ahí estaba yo, sentada junto al basurero, con mi vestido planchado, mi bolso en el regazo y un collar que no luciría frente a nadie. Ana Lucía no se acercó. No lo hizo Victoria. No lo hizo nadie, hasta que, finalmente, después de que todos se hubieron acomodado en sus lugares, apareció ella. Caminó desde el salón con pasos vacilantes, mirando a los costados como quien teme ser vista. Llevaba las manos entrelazadas y el rostro ligeramente desencajado. Se paró frente a mí y dijo, en voz baja: «Mamá». Me puse de pie.
Estás hermosa, le dije sin rencor, aunque por dentro sentía el corazón marchitarse como flor sin agua. Sobre lo de los asientos. Empezó, pero no terminó. No pasa nada. Mentí. Lo importante es que seas feliz. Ella suspiró, como si esperara que dijera eso, como si supiera que siempre había sido así. La madre que no reclamaba, que no exigía, que no molestaba. Victoria dijo que sería mejor mantener cierta estética. Tú sabes, por las fotos. Asentí. Claro, dije, por las fotos. Nos abrazamos. Rápido, frío. Apenas un roce de hombros. Luego volvió a irse. Se perdió en esa carpa blanca llena de gente elegante, de sonrisas perfectas, de copas alzadas. Yo me quedé fuera, en la mesa del olvido, con la certeza de que por fin me habían dejado atrás. Pero también por primera vez empecé a pensar en lo que había callado, en lo que había cedido, en lo que era mío y aún no sabían, en lo que aún podía hacer. Y entonces supe. El silencio se había terminado. La tarde avanzaba lentamente, como si quisiera hacerme el favor de estirarse, de darme el tiempo suficiente para comprender lo que acababa de vivir. Yo seguía allí, inmóvil en esa silla junto a los cubos de basura, rodeada de sombras que no me ofrecían consuelo, con el vestido que había planchado con tanta dedicación pegado a la piel por el sudor. La música dentro del salón se volvía más festiva, más fuerte. Las copas tintineaban, la gente reía, los discursos comenzaban. Las palabras llegaban apagadas por las paredes de tela, pero las emociones atravesaban como cuchillos. A la familia, a los valores que nos unen, al amor verdadero. Brindaban por cosas que yo representaba, pero sin mí. Celebraban un linaje que yo había gestado con las uñas, pero en el que ya no tenía lugar. Miré mi bolso. Dentro seguía la caja de terciopelo con el collar de perlas falsas. Esas que había comprado con tiempo, una por una, restaurando un diseño antiguo que había pertenecido a mi madre. Pensé en dejarlo ahí mismo, sobre el mantel sucio, como una ofrenda silenciosa, como un recordatorio de que sí había una madre, aunque no la quisieran nombrar. Pero no lo hice. Lo abrí, lo observé y luego lo volví a guardar. Ese collar había atravesado generaciones. No se merecía terminar olvidado junto a los restos de una fiesta ajena. No recuerdo si comí. Un camarero dejó un plato frente a mí en algún momento, pero el pollo estaba tibio, la ensalada marchita y el pan duro como piedra. Mastiqué por compromiso, no por hambre. El estómago estaba cerrado, como el corazón. Saqué el teléfono y le escribí a Carol, mi amiga de toda la vida, pero no mandé el mensaje. ¿Qué iba a decirle? ¿Que estaba sentada al lado de los desechos mientras mi hija fingía que no existía? ¿Que la mujer por la que había hipotecado cada parte de mi vida ahora tenía la cortesía de mirarme como si fuera parte del servicio? Apagué el teléfono. No podía enfrentarme a la piedad, ni siquiera a la de Carol. En algún momento me levanté. No podía seguir ahí. El cuerpo me dolía, pero no físicamente. Era un cansancio distinto, más profundo, como si el alma arrastrara los pies. Caminé bordeando el salón, mirando de reojo las mesas decoradas, las velas encendidas, las flores que yo había ayudado a escoger sin que nadie supiera que eran mis sugerencias. Me detuve detrás de una columna y observé desde la distancia. Ana Lucía bailaba con Esteban. Parecía feliz. O tal vez solo ensayaba esa sonrisa perfecta que había aprendido de Victoria. Vi a los padres del novio abrazados, al fotógrafo capturando cada instante, y comprendí que yo ya no era parte de nada.
Me habían borrado. No olvidado. Borrado. Era distinto. El olvido puede ser accidente. El borrado es intención. Entonces, algo cambió dentro de mí. No fue rabia, ni deseo de venganza. Fue otra cosa, una claridad, una certeza que me hizo enderezar la espalda. Llevaba demasiados años cediendo, explicando, perdonando. ¿Y para qué? Para que me sentaran junto a los residuos, para que mi hija negara mi existencia con una sonrisa cortés. ¿Qué sentido tenía seguir callando, seguir escondiendo lo que era mío? Yo era la dueña de ese salón. Cada pared, cada silla, cada flor había sido pagada con mi trabajo, con mis renuncias. El contrato de alquiler llevaba mi firma, y ese contrato tenía condiciones, cláusulas, compromisos. ¿Querían borrar a la madre? Bien, pero no podían borrar a la dueña. Volví a casa sin despedirme. No esperé a que terminara la ceremonia. No dejé notas, no hice ruido. Solo tomé un taxi, me senté en silencio y dejé que el paisaje retrocediera por la ventanilla mientras mis pensamientos se ordenaban. Al llegar, no encendí la luz. Me senté en la cocina, saqué una libreta y empecé a escribir. Nombres de proveedores, fechas de pagos, condiciones contractuales. Todo estaba en regla, todo legal. Tenía el respaldo para hacer lo que estaba a punto de hacer. Respiré hondo, como cuando una se prepara para una cirugía sin anestesia, y comencé a hacer llamadas. Primero al catering. Don Gustavo, viejo amigo. Le expliqué la situación sin entrar en detalles. Me bastó decir que había un incumplimiento de contrato, que la responsable del evento no era la firmante, que la titular del espacio solicitaba la suspensión inmediata del servicio. No protestó. Sabía que era legal. Sabía que lo que yo decía iba en serio. Luego llamé al florista, a los técnicos de sonido, al proveedor de iluminación. Uno a uno, cancelé los servicios con la autoridad que me daba ser la verdadera responsable. La mayoría se mostró incómoda, pero nadie discutió. El contrato estipulaba que en caso de uso indebido del espacio o cambio de condiciones sin consentimiento, se podía proceder a la cancelación sin penalización. Y lo estaba haciendo, sin elevar la voz, sin exigir disculpas, solo ejerciendo lo que me correspondía. Cuando colgué la última llamada, ya era de noche. Me preparé un té. La casa olía a lavanda seca. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire no me aplastaba. No estaba bien. No podría estarlo. Pero había recuperado algo que hacía años que me había quitado sin darme cuenta. Mi lugar. No como madre, como mujer, como persona con nombre, con historia, con dignidad. Minutos después, el teléfono empezó a vibrar. Primero fue Ana Lucía. Llamadas, mensajes, notas de voz. No atendí. Luego Esteban. Después un número desconocido, seguramente de algún organizador. No contesté a ninguno. No porque quisiera castigar, sino porque ya no tenía nada que decir. Ya me habían dicho suficiente con esa silla junto al basurero. Ya me habían explicado, sin palabras, lo que valía para ellos. Era momento de actuar con el mismo lenguaje. Carol llegó cerca de las 10. No me preguntó nada. Solo me abrazó fuerte y me preparó una sopa caliente. Cenamos en silencio. Luego, con la taza entre las manos, le conté todo. No se sorprendió. Carol siempre supo leer entre líneas. Me miró largo rato antes de decir: Nunca te vi tan clara, tan dueña de ti.
No supe qué responder. Solo asentí. La claridad duele. Sí, pero también libera. Me fui a dormir con la serenidad extraña de quien acaba de hacer lo que debía. No algo bueno, no algo amable. Lo que debía. A la mañana siguiente las redes sociales estaban agitadas. La boda del año había terminado abruptamente. Faltó la cena. Las flores se marchitaron antes del brindis. La música se apagó sin aviso. Había rumores, versiones, especulaciones. Nadie sabía la verdad. Nadie entendía por qué una celebración tan cara y planificada había colapsado sin explicación. Y yo, desde mi cocina, leía los comentarios como si hablara de otra persona, como si no fuera yo quien había escrito la última palabra de ese cuento. Al mediodía, Ana Lucía apareció en mi puerta. No llamó antes. No avisó. Entró como quien sabe que ya no tiene permiso, pero igual necesita pasar. Lloraba. Gritaba. Me acusaba de haberle arruinado el día más importante de su vida. Me decía cruel, insensible, vengativa. No levanté la voz. No la interrumpí. Dejé que vaciara su rabia. Cuando terminó, le ofrecí un vaso de agua. Luego le señalé una silla. Se sentó, aún temblando. Entonces, sin rodeos, le dije: «Me sentaste al lado de la basura, Ana Lucía, como si no valiera nada. Y yo pagué esa boda. Cada flor, cada luz, cada trago de vino. ¿Esperabas que lo aceptara en silencio?» Ella no respondió. Se tapó la cara con las manos. «No lo decidí yo», murmuró finalmente. Fue Victoria. Ella pensó que... «Tú dejaste que pensara por ti», la interrumpí. «Tú lo permitiste. Tú me borraste». Y entonces puse frente a ella la caja con el collar. No se la ofrecí. Solo la dejé ahí. «Iba a dártelo ayer, pero no estabas», dije. Se quedó mirando la caja como si pesara 1 tonelada. No la abrió. No la tocó. Solo se levantó, murmuró algo incomprensible y se fue. No la detuve. Tampoco cerré la puerta de inmediato. Me quedé de pie, observando cómo se alejaba por la vereda, con su vestido arrugado y su orgullo hecho pedazos. Por primera vez, entendí que no todas las madres nacen para ser aplaudidas. Algunas estamos aquí para recordarles a nuestros hijos que también fuimos mujeres y que seguimos siéndolo. Esa noche, cuando el silencio volvió a apoderarse de la casa y el eco de los reproches de Ana Lucía se desvaneció entre las paredes que conocían mis penas, me quedé sentada en la cocina con la mirada fija en el mantel descolorido que tenía más de 20 años conmigo. Todo lo que había pasado me parecía al mismo tiempo real e imposible. ¿Cómo era posible que la hija que acuné entre mis brazos, a quien enseñé a caminar, a leer, a mirar a los ojos con firmeza y ternura, fuera la misma que había aceptado que me arrinconaran como si fuera un estorbo en el día que, en teoría, debía ser? ¿También mío? La respuesta era dura y clara. Porque yo lo había permitido. Durante décadas me escondí detrás del deber, del sacrificio, de la sonrisa callada que todo lo entiende, que todo lo excusa. Había dejado que confundieran amor con servidumbre, apoyo con invisibilidad. Mi hija no me excluyó en un solo acto. Me fue borrando con cada decisión que no cuestioné, con cada silencio que elegí mantener, con cada «está bien, hija», que pronuncié cuando en realidad quería gritar. Después del incidente en casa, Ana Lucía no volvió a llamar. No contestó mis mensajes. No recogió el collar. No pasó a buscar las cosas que olvidó. Se desvaneció de nuevo. Esta vez no como hija rebelde o joven confundida.
sino como una mujer que no quiere enfrentar el espejo que su madre le puso delante. Yo no la busqué. Sentí que ya no me correspondía hacerlo. Que esa parte de mí, la parte que siempre iba detrás de ella, había quedado enterrada junto a la silla tambaleante de aquella boda. Sin embargo, no fue rabia lo que se instaló en mí esos días. Fue una extraña serenidad, una calma teñida de firmeza, como si por fin entendiera que todo lo que había hecho, lo que había construido, protegido y defendido en silencio, merecía más que un rincón entre los desechos. Merecía justicia, no venganza. Justicia. Y la justicia, para mí, tenía nombre y apellido. Recuperar el control de mi vida, de mi voz, de lo que era mío desde el principio. Tomé el contrato de alquiler del salón y lo leí de nuevo, esta vez con otros ojos. Había una cláusula que hasta entonces me parecía insignificante, una que estipulaba que cualquier uso del espacio que implicara maltrato, desconsideración o daño moral a los propietarios facultaba una revisión del acuerdo, y si así lo decidía el titular, la revocación de las concesiones futuras. Nunca pensé en usarla. Estaba ahí por consejo del abogado, una precaución más. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, esa cláusula era mi escudo. No como amenaza, sino como recordatorio de que el respeto no se pide, se ejerce. Llamé a Ignacio, mi abogado de confianza desde hacía años. Era un hombre mayor, meticuloso, de voz lenta y mirada de halcón. Le expliqué la situación. Le conté cada detalle con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Él no dijo mucho. Solo escuchó, y luego asintió, como si ya lo supiera todo. Me pidió que le enviara la documentación y me aseguró que se encargaría de todo. No habría demandas, ni escándalos públicos, solo lo necesario para dejar constancia legal de que yo, Emilia Ríos, había decidido recuperar lo que siempre me perteneció, y que ya no aceptaría ser tratada como una sombra. En los días siguientes, firmé papeles, corregí registros, ajusté contratos. Hice oficial lo que siempre había sido real. Que el salón Los Álamos tenía una única dueña, una sola mujer detrás de cada arreglo floral, de cada renovación, de cada evento memorable. Y por primera vez, mi nombre quedó registrado en letras claras en todos los documentos. No para que otros me aplaudieran, para que yo misma pudiera verme sin esconderme, para dejar un rastro firme que nadie pudiera negar cuando ya no estuviera. Pero lo que realmente marcó ese punto de inflexión, ese giro que cambió no solo mi relación con el pasado, sino también con el futuro, fue la carta que encontré una mañana en el buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con letra pequeña y temblorosa. Dentro, una nota breve, escrita a mano, en papel perfumado. Abuela, no entiendo todo lo que pasó, pero sí sé que te vi sentada sola el día de la boda. Mamá me dijo que era un error, pero supe que no. Quiero que sepas que yo sí te vi. Y no me pareció justo. Si quieres podemos hablar. Con cariño, Sofía. Sofía. Mi nieta. Hija de Ana Lucía. Tenía 13 años. La misma edad que Ana Lucía cuando empezó a cambiar. Cuando el mundo le mostró que lo sencillo era sinónimo de vergüenza. Sofía había sido siempre una niña observadora, silenciosa, de esas que no interrumpen pero que nunca dejan de mirar. Su carta me estremeció, porque me recordó algo que había olvidado, que el amor no desaparece, solo cambia de forma, que tal vez yo no había fracasado del todo, que quizá, solo quizá,
Aún podía sembrar algo diferente en esa nueva generación. La llamé. Hablamos durante horas. Me preguntó cosas que nadie más se había atrevido a preguntar. Me escuchó sin juzgar, con esa mezcla de inocencia y madurez que tienen los niños cuando intuyen que están ante una verdad importante. Le conté mi historia, no como una queja, sino como un mapa. Le hablé de mi madre, de mi esposo, de Ana Lucía, de las decisiones que tomé y de las que no supe tomar. Sofía no lloró. Solo me tomó la mano y me dijo: «Tú no estás sola, abuela, y no estás equivocada». Esa frase, tan sencilla, fue mi redención. No porque necesitara validación, sino porque entender que alguien había visto mi dolor, que alguien lo había nombrado, me devolvió una parte de mí que creí perdida para siempre. A partir de ese día, Sofía comenzó a visitarme con frecuencia. Me ayudaba con los papeles, me acompañaba al salón, me hacía preguntas sobre las flores, sobre los clientes, sobre los secretos que guardaba cada rincón de aquel lugar que ella también empezó a amar. Se convirtió en mi aliada, en mi aprendiz, en mi espejo. Y en ella comencé a ver el futuro no como una repetición de errores, sino como una oportunidad de romper el ciclo. La última vez que vino, me trajo una carpeta de su colegio. Había escrito una redacción titulada «La mujer más valiente que conozco». Era sobre mí. La leyó en voz alta, con una voz que no temblaba, y yo la escuché con el corazón en un puño. Hablaba de una mujer que había vivido en silencio, pero que un día decidió hablar. De una mujer que había sido olvidada, pero que se negó a desaparecer. De una abuela que sin gritar enseñó que el amor también puede ser firme, que la dignidad no se ruega, que a veces decir no es el mayor acto de amor propio. Lloré. Por todo lo que no lloré antes, por lo que permití, por lo que callé, pero también por lo que estaba renaciendo. Ese fue mi punto medio. No el final de una batalla, sino el inicio de una nueva vida. Una en la que ya no tendría que esconder mi nombre, ni mi historia, ni mi valor. Una donde, quizás, la semilla que sembré en Ana Lucía, aunque maltratada, aún pudiera florecer en Sofía. Una donde el eco de mi voz, por fin, comenzaba a escucharse en otras bocas, en otras manos, en otros corazones. Las semanas que siguieron a la carta de Sofía fueron una transición extraña entre una calma templada y un zumbido constante de expectativa. Sabía que la tormenta no había terminado. Sabía, por experiencia, que las heridas profundas no se cierran sin antes supurar. Y lo que había ocurrido entre Ana Lucía y yo no era una simple grieta. Era una fractura larga, silenciosa y compleja, que se había estado gestando durante décadas, alimentada por la distancia, por las diferencias de valores, por el modo en que cada una entendía la palabra familia. Y, sin embargo, por primera vez, yo tenía algo que antes no había tenido. Una certeza firme, una paz interior que no dependía de su perdón, ni de su comprensión, ni de que las cosas volvieran a ser como antes. Ya no quería volver atrás. Lo único que deseaba era caminar hacia adelante sin dejarme pisar de nuevo. Ignacio, mi abogado, me confirmó en una tarde de café y carpetas que todo estaba en regla. Ya no habría más alquiler del salón sin mi visto bueno. Toda solicitud, todo contrato, toda actividad debía pasar por mí directamente. Eliminamos intermediarios. Pusimos fin a los representantes fantasma que Ana Lucía y Victoria habían utilizado para organizar la boda como si yo no existiera. El nombre Emilia Ríos aparecía ahora en cada encabezado, en cada pie de página, en cada sello.
No era una demostración de fuerza. Era simplemente la restauración de un derecho, el de existir con voz propia. Pero el silencio de Ana Lucía, esa distancia glacial, no se rompía. No llamó, no escribió, no apareció por la casa ni por el salón. Algunas personas me preguntaban por ella con discreción, otras con impertinencia. Yo respondía con evasivas, decir que estaba bien, que estaba ocupada, que todo era cuestión de tiempo. Pero lo cierto era que ya no la esperaba. Sentía su ausencia como un eco lejano, como el recuerdo de una canción que alguna vez me hizo llorar, pero que ya no dolía tanto. Me dolía más lo que pudo haber sido que lo que fue. Me dolía la idea de que aún no comprendiera lo que hizo, que aún no reconociera el lugar al que me relegó por elección, no por accidente. Y aún así, seguía adelante. Sofía llenaba ese espacio con su presencia luminosa, con su atención dulce, con su mirada honesta. Me hacía preguntas que me sorprendían. Me escuchaba como si mis palabras tuvieran peso. Me abrazaba con la sinceridad de quien no oculta nada. En ella descubrí una nueva forma de maternidad, una segunda oportunidad de ser raíz sin ser alfombra. Pero todo cambió el día en que Ana Lucía llegó al salón sin avisar. Era una mañana tibia, con un cielo claro y una brisa que traía olor a tierra mojada. Yo estaba en la oficina, revisando los pedidos de flores para un bautizo, cuando escuché voces elevadas en la recepción. Reconocí la suya de inmediato. No era la voz dulce de mi hija cuando era niña, ni la voz formal de la adulta que hablaba en tono neutro. Era una voz quebrada por la tensión, por la furia contenida, por el desconcierto. Me levanté, me alisé el vestido por reflejo y salí al pasillo. Estaba allí, de pie, con los brazos cruzados, el ceño fruncido, el rostro demacrado por el maquillaje corrido y una expresión de orgullo herido que no recordaba haberle visto nunca. A su lado Esteban, su marido, tenía el gesto tenso y los ojos bajos. Detrás de ellos, uno de los empleados del salón, un muchacho nuevo, con poca experiencia, me miraba con incomodidad, como si no supiera si debía intervenir o desaparecer. Me acerqué con calma. Mi voz fue serena, casi maternal, como si estuviéramos en otro tiempo, en otra escena. «Buenos días», dije. «¿Necesitan algo?» Ana Lucía no respondió de inmediato. Me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Luego, sin preámbulos, arremetió. «¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué demonios hiciste con los contratos? ¿Con el salón? ¿Con todo?» La pregunta era absurda. ¿Qué había hecho? Recuperar lo mío. Lo que nunca debió haber estado en manos ajenas. Lo que ella había tomado por derecho sin siquiera consultar. Revisé los documentos, respondí con calma, y decidí ejercer lo que me corresponde. Ni más, ni menos. «Nos estás dejando sin opciones», insistió alzando la voz. «Teníamos eventos programados. Prometiste ayudarme con la gestión del salón cuando empezamos a organizar la boda. Dijiste que no querías aparecer, que preferías estar al margen». «Y estuve al margen», le respondí. «Hasta que me borraste por completo». Hubo un silencio. Esteban tragó saliva. Ana Lucía apretó los dientes. Yo seguí hablando. «Me pusiste al lado de la basura, hija. Literalmente. A la madre que pagó la boda. A la mujer que limpió este salón con sus propias manos. ¿Esperabas que después de eso siguiera entregándote todo sin decir nada?» «No fue así», susurró, como si intentara convencer a otra persona, no a mí.
Fue exactamente así, afirmé. Y si no lo ves, entonces tenemos un problema más grande que un contrato roto. Esteban levantó la vista y por primera vez intervino. Emilia, dijo con un tono que intentaba ser conciliador. No entendimos la magnitud de lo que significaba este lugar para ti. Creímos que estabas de acuerdo en mantenerte al margen. Creyeron mal, repliqué. Y ahora lo saben. Ana Lucía empezó a llorar. No con esas lágrimas silenciosas de quien comprende, sino con ese llanto histérico de quien se da cuenta de que ha perdido algo sin saber cuándo, ni cómo, ni por qué. Se dejó caer en una de las sillas del pasillo y repitió entre sollozos. No era mi intención. No sabía. No pensé. No dije nada más. La dejé llorar. Era su turno de procesar lo que había hecho. Esteban se inclinó sobre ella, intentó consolarla, pero ella lo apartó con un gesto brusco. Luego me miró con ojos enrojecidos. No te odio, mamá. Solo no sabía cómo manejarlo. Victoria insistía en que tú solo ibas a desentonar, que no tenías nada que ver con esa nueva vida que queríamos construir. Y tú estuviste de acuerdo, dije, sin crueldad, sin ironía. Tú firmaste eso, y ahora lidias con las consecuencias. Ella asintió lentamente. El gesto de una niña atrapada en una mentira demasiado grande para sostenerla. ¿Podemos arreglarlo?, preguntó con voz temblorosa. ¿Hay forma de que volvamos a empezar? La miré. La respuesta no era simple. No se trataba de firmar otro contrato, de organizar otro evento, de volver a comer juntas como si nada. No, eso ya no era posible. Pero tal vez, con el tiempo, con el reconocimiento sincero, con la voluntad de reconstruir desde las ruinas, algo nuevo podría nacer. No como antes, mejor, más real. No lo sé, hija, respondí al fin. Pero si alguna vez quieres empezar de verdad, sabrás dónde encontrarme. Luego me giré, caminé de regreso a la oficina y cerré la puerta detrás de mí. No por orgullo, por paz, por ese tipo de paz que solo llega cuando una decide no traicionarse nunca más. El encuentro con Ana Lucía en el salón había dejado un aire espeso, cargado de emociones no resueltas, como cuando una tormenta pasa sin llover del todo y el cielo se queda gris, dudoso, suspendido en una pausa inquietante. Durante días no volví a saber de ella. No llamó, no apareció, pero sí lo hizo Esteban. Una tarde, cerca del cierre, mientras contaba la caja y revisaba los pedidos del fin de semana, lo vi asomarse a la oficina con un gesto medido, casi profesional, como si viniera en representación de una empresa, no como el esposo de mi hija, ni como el hombre que me había visto sentada al lado de los cubos de basura sin hacer nada. Lo saludé con cortesía, sin invitarlo a sentarse, y él entendió la señal. Permaneció de pie, con las manos en los bolsillos, hablando en tono bajo, como si no quisiera que nadie lo escuchara. Doña Emilia, no voy a justificar nada. Empezó. Lo que pasó estuvo mal. No hay forma de disfrazarlo. Pero vengo a hablarle con sinceridad. No dije nada. Solo incliné la cabeza, indicándole que continuara. Me conocía lo suficiente como para saber que no iba a interrumpirlo. Ana Lucía está rota, confundida, avergonzada. Está buscando cómo reparar el daño, aunque no sabe por dónde empezar. ¿Y yo? Yo también cometí errores. Miré hacia otro lado. Permití que cosas pasaran por comodidad, por no pelear con mi madre, por no incomodar a nadie.
Pero lo que pasó con usted fue una injusticia. Asentí lentamente, no porque necesitara su validación, sino porque en sus palabras, por primera vez, no había cálculo. Solo verdad. Hemos perdido clientes, continuó. El escándalo de la boda, la cancelación del catering, los rumores. Todo eso afectó nuestra imagen. La gente quiere saber qué pasó. Victoria está furiosa. Incluso amenazó con demandar. Puede intentarlo, respondí con calma. Pero el contrato está a mi nombre, la propiedad es mía, y la decisión fue legal. Ella firmó sin leer, como siempre hacen los que creen que el mundo les pertenece. Lo sé, dijo él, y por eso estoy aquí. No para pedirle que revierta nada, sino para ofrecerle una solución. Una reconciliación. Un nuevo comienzo, bajo sus condiciones. Usted decide. Nosotros obedecemos. La palabra obedecer me hizo sonreír por dentro. Durante tantos años, yo había sido la que se adaptaba, la que cedía, la que comprendía. Que alguien finalmente reconociera mi autoridad no era una victoria. Era simplemente justicia. ¿Y qué implica ese nuevo comienzo? Pregunté, más por curiosidad que por interés. Esteban sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre el escritorio. Una sociedad. Porcentaje menor para nosotros, mayoritario para usted. Usted decide la línea de eventos, los proveedores, los precios. Nosotros administramos, pero siempre con su visto bueno. Y su nombre, el suyo, Doña Emilia, irá en la fachada. Salón Los Álamos, fundado por Emilia Ríos. Es lo mínimo. Tomé el sobre, lo abrí, revisé los papeles. Todo era correcto, bien redactado, con los términos claros y justos. Pero lo cerré sin responder. No necesito su sociedad, le dije sin rencor. No necesito su dinero, ni su nombre, ni sus disculpas. Lo que necesitaba era respeto. Lo que necesitaba era que alguien, ese día, se acercara a mí, me mirara a los ojos y dijera, «Lo siento». Y no lo hicieron. Nadie lo hizo. Y por eso, esta conversación llega tarde. Él bajó la mirada, derrotado. Por un momento pareció más joven, más frágil. Luego levantó la vista y asintió. Entiendo. Pero si alguna vez cambia de opinión, aquí estaremos. No cambies el verbo. Le corregí. Estaré. Porque no necesito que estén. Estoy yo. Y eso basta. Se fue sin discutir. Con dignidad. Y yo me quedé sola, escuchando el eco de sus pasos alejarse. No sentí satisfacción. No sentí orgullo. Solo una quietud serena. Como si cada palabra dicha hubiera sido un ladrillo colocado en la reconstrucción de mi propia casa interior. Esa noche, Ana Lucía vino. No llamó antes. No envió mensajes. Solo apareció, con un vestido sencillo, sin maquillaje, sin peinados forzados. Me sorprendió verla tan distinta, tan despojada de sus capas habituales de defensa. Parecía una niña buscando a su madre después de haberse perdido en un centro comercial. Traía consigo una caja de cartón. Dentro, cosas que reconocí. Fotos antiguas, cartas mías, un vestido suyo de cuando tenía 10 años, un dibujo que me había hecho en la primaria. Lo colocó sobre la mesa sin decir nada. Me miró con lágrimas contenidas. «No vine a pedir perdón», dijo al fin, «porque ya entendí que no basta con eso. Vine a devolverte lo que olvidé que era tuyo. Tu lugar, tu historia.
Tu derecho a existir sin pedir permiso. Me acerqué despacio. Tomé uno de los dibujos. Un corazón con mi nombre en el centro. Y lo acaricié con los dedos. «¿Lo tuviste todo el tiempo?», susurré. «Solo tenías que recordarlo». «Ahora lo recuerdo», respondió. «Y no sé si podré compensarlo. Pero quiero intentarlo. No nos abrazamos. No lloramos. Solo compartimos el silencio largo de quienes han tocado fondo y no quieren romper la paz recién hallada». Se quedó a cenar. Preparamos sopa. Lavamos los platos juntas. Y cuando se fue, me miró desde la puerta y dijo: «Te veo, mamá. De verdad». Ese fue el clímax. No el grito, no el reclamo, no la pelea. El clímax fue ese momento exacto en que el silencio fue sincero, cuando las palabras no hicieron falta porque el reconocimiento ya estaba presente. El clímax fue sentir que ya no necesitaba que mi hija me perdonara, porque yo ya me había perdonado a mí misma por haber callado tanto tiempo. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que Ana Lucía volvió a cruzar el umbral de mi casa con una caja en las manos y el rostro desprovisto de máscaras. Desde entonces, las cosas no se transformaron como en los cuentos de hadas. No hubo reconciliaciones espectaculares ni declaraciones conmovedoras en mitad de una tormenta. No nos fundimos en un abrazo que borrara todo el dolor acumulado. Lo que hubo fue algo más modesto, más verdadero. Un lento, silencioso proceso de acercamiento entre dos mujeres que habían sido madre e hija, pero que ahora intentaban conocerse como dos personas separadas por años de malentendidos, expectativas fallidas y amor desbordado en direcciones opuestas. El camino no ha sido fácil. Algunos días hablamos con fluidez, otras veces apenas compartimos un café. A veces reímos, otras veces el silencio se impone como un muro. Pero hay algo nuevo entre nosotras: la honestidad. Ya no fingimos, ya no esperamos que la otra sea distinta. Nos miramos, y aunque no siempre nos entendemos, al menos nos reconocemos. Y eso, para mí, es suficiente. Sofía sigue visitándome cada semana. Viene con sus cuadernos, sus historias, sus preguntas. Se ha vuelto mi sombra luminosa, el brote tierno que crece en la grieta de una pared antigua. Con ella, los silencios son distintos. No pesan, no duelen. Son espacios de descanso, no de tensión. A veces me pide que le enseñe a organizar los eventos, a diseñar las flores, a pensar en los detalles que hacen que un lugar se convierta en un recuerdo imborrable. La veo caminar por el salón con su cuaderno en mano, anotando todo, observando cada gesto, cada rincón. Y me digo que quizás, cuando yo ya no esté, este lugar no quedará vacío. Quizás no lo heredará mi hija, pero sí mi nieta. No como un negocio, sino como un legado de dignidad, de amor cuidado, de presencia. En cuanto a mí, sigo trabajando. No con la misma energía de antes, no con la prisa de los días en que todo dependía de mí, pero sí con la misma entrega. Cada mañana abro el salón y dejo que el olor a madera encerada y a flores recién cortadas me recuerde que este espacio fue mi refugio cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Aquí lloré la muerte de mi esposo, aquí planifiqué los cumpleaños de Ana Lucía, aquí soñé, resistí, envejecí. Y ahora en esta etapa final de mi vida, me doy permiso para disfrutarlo con otra mirada. Ya no necesito demostrar nada, ya no me interesa que me aplaudan. Solo quiero que lo que construí con mis manos y mis silencios perdure, aunque sea en la memoria de quienes supieron mirar más allá de las apariencias. A veces me detengo en la puerta del salón al atardecer y miro las luces encenderse una a una. Me quedo allí, en silencio,
escuchando las risas de los niños que corren por el jardín, los pasos apurados de los camareros, los suspiros emocionados de alguna novia nerviosa. Y en esos momentos siento que todo tuvo sentido, que aunque fui invisible por años, aunque me arrinconaron, aunque mi nombre fue ignorado, al final encontré el modo de recuperar mi voz. No con gritos, no con venganza, sino con la firmeza tranquila de quien sabe lo que vale y ya no lo esconde. La última vez que Ana Lucía vino, trajo una foto. Era de nosotras dos, en su primer día de escuela. Yo con el cabello recogido, ella con su moño rojo y su uniforme demasiado grande. Me la dio sin decir nada. Solo me miró y la puso sobre la repisa del salón, junto a un jarrón con lavanda seca. La dejó ahí, en medio del lugar que alguna vez quiso borrar. No dijo que me quería. No pidió perdón. Pero al colocar esa foto, entendí todo. Porque a veces el amor no necesita palabras. A veces basta con volver a poner a alguien en su lugar. No en la sombra, no en un rincón, sino al centro, donde siempre debió estar. Y yo, por fin, estaba ahí. No como madre sacrificada, no como mártir silenciosa, sino como Emilia Ríos, la mujer que supo esperar el momento justo para decir basta, y que al hacerlo, volvió a nacer.